C57. Leila corrió a través de la espesa vegetación del bosque, sus ojos moviéndose frenéticamente de una rama a otra. Las hojas gruesas solo permitían el paso de pequeños rayos de sol, lo que no le permitía ver claramente si su preciosa ave estaba sana y salva o no. Podía sentir el latido atronador de su corazón contra su pecho, su respiración pesada a medida que se volvía más frenética por encontrar a su ave perdida. Su equipaje traqueteaba con cada paso que daba. Ella era la única que perturbaba la quietud natural del bosque. Ella estaba prácticamente vomitando por ahora. El viento era frío, pero la temperatura era bastante húmeda, un indicador de que la temporada de otoño finalmente había llegado a su punto máximo y pronto comenzaría el invierno. Corría más rápido de lo habitual. Pero no podía parar, no cuando los continuos disparos resonando en el bosque solo servían para recordarle que aún le faltaba encontrar a Phoebe, su amada paloma. Con cada disparo que escuchaba, otra imagen empapada de sangre de Phoebe atravesaba su mente. Cada uno peor que el anterior, rompiendo su cordura poco a poco. ¿Y si ya le hubieran disparado? ¿Qué pasa si ya es demasiado tarde? No pudo evitar pensar en eso y le dolía el pecho ante la idea. Uno pensaría que con cada paso que daba, estaría más segura de encontrar a su pájaro con vida, pero solo empeoró las cosas. Sus pasos comenzaron a vacilar a medida que el agotamiento se abría paso en sus articulaciones y el aire se escapaba de sus pulmones. El leve olor a pólvora flotando en sus fosas nasales mientras el olor a humo la rodeaba e inhalaba grandes bocanadas de aire. Matías le había prometido que no tocaría a Phoebe, que no le dispararía al pájaro. Y ella había aceptado tontamente su palabra tal como es, pero mirando hacia atrás ahora, debería haber pensado en la posibilidad de que tal vez él solo lo prometiera para apaciguarla. Ahora no podía evitar imaginarlo rompiendo esa promesa mientras apunta su arma y dispara a pájaros inocentes, incluida Phoebe, solo para que ella le preste más atención. ¿Cómo pude haberle creído ciegamente? Pensó con incredulidad para sí misma mientras seguía corriendo. Esa promesa probablemente no significó nada para él y la descartó como algo demasiado trivial para que él realmente la mantuviera. Leila se regañó a sí misma por depositar su confianza en él ciegamente como una tonta, a pesar de saber que era una persona viciosa. Podía sentir las lágrimas amenazando con caer cuando llegó al final de la línea de árboles del bosque, terminando en el camino cerca del río Sulter. Si no lograba encontrar a su preciada ave, buscaría al propio duque y buscaría respuestas sobre el destino de Phoebe. No le importaba si él le concedería o no una audiencia, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para asegurarse, incluso si tenía que arrodillarse y suplicar clemencia. Poco después de que se detuviera para respirar, la brisa otoñal la acarició suavemente. Los cielos estaban pintados radiantemente por un tono azul pálido, sus ojos cerrados mientras se empapaba de la brisa y deseaba un milagro. Leila los abrió de golpe una vez más, echando una última mirada a su alrededor antes de finalmente encontrarlo. Él estaba parado allí. Justo ahí, al otro lado de la pista forestal. Se sentó sobre su corcel, todo confiado y sin molestarse mientras estaba rodeado de sus compañeros. En el momento en que Leila trató de llamarlo, se encontró sin voz. Ella lo intentó, ella realmente quería llamarlo, pero todo el aliento había dejado sus pulmones, y su voz se atascó en su garganta debido a la falta de aire. Había pasado demasiado tiempo desde que había comenzado a correr, y ahora el agotamiento se estaba apoderando de ella, reemplazando su anterior descarga de adrenalina. Respiró hondo por última vez, antes de empujar sus piernas más allá de su límite mientras reanudaba su carrera hacia los nobles a caballo. Fue solo cuando se acercó lo suficiente a ellos que vio que uno de ellos había apuntado su arma hacia una de las ramas. Una fracción de segundo después, reconoció que era el duque Erhard. Sus ojos se arrastraron desde el extremo del arma para ver a lo que él había estado apuntando y sintió que su respiración se entrecortaba cuando su corazón tartamudeaba por el miedo. Phoebe. Su ritmo se aceleró mientras trataba de evitar que apretara el gatillo, sus piernas gritando en protesta por el sobreesfuerzo. Intentó recuperar la voz para dejar escapar un grito, pero solo logró soltar un grito ahogado cuando un disparo resonante resonó por todo el bosque adormecido. Estallido. La punta del arma de Matías echaba humo, tan pronto como soltó el gatillo, y Phoebe ya no estaba en lo alto de la rama. El tiempo pareció detenerse después de ese momento, hasta que Matías se movió y rompió el silencio. Bajó lentamente su largo rifle plateado, la luz del sol brillaba mientras se deslizaba, su brillo rebotaba en el aire, titilando a través del bosque. Mientras tanto, Riet y los otros nobles lo miraron con una mezcla de desconcierto y diversión en sus rostros. Bueno, claramente sorprendente Matías. Riet exclamó, ¿qué diablos pasó con ese tiro? Bromeó, no pasó mucho tiempo antes de que los otros nobles hicieran lo mismo al burlarse del duque. No puedo creer que el duque de Erhard haya fallado. Bueno, ciertamente vi algo interesante hoy. Siempre hay una primera vez para todo, supongo. Todos comenzaron a comentar, la risa fácil y las bromas fluían entre ellos de forma natural. Aunque Matías disparó, solo había rozado el extremo de la rama en la que se había posado la paloma. Después de ese tiro fallido, el ave se alejó revoloteando de los nobles cazadores cuando un trozo de madera se rompió y aterrizó en el suelo del bosque. Matías tomó todas las burlas con orgullo, sonriendo con complicidad para sí mismo mientras sus agudos ojos seguían intensamente al pájaro. Le pareció que volaba hacia el ala este de la finca. ¿Por qué está ella aquí? Riet se preguntó en voz alta, habiendo logrado ver a una mujer que estaba parada no muy lejos del grupo. Matías se giró lentamente, siguiendo el rastro de la mirada de su primo, antes de finalmente verla. Sonrió minuciosamente para sí mismo cuando notó que ahora tenía toda su atención. Leila, exclamaron un par de sirvientes cuando finalmente se dieron cuenta del invitado inesperado.
A pesar de la conmoción que causó, Leila se quedó congelada mientras miraba a Matías atónita como si él fuera el único al que podía ver. Leila, un sirviente la agarró del brazo, lo que la sacó de su estado de congelación. Es peligroso salir hoy. No lo supo del señor Remer, le informé específicamente de los planes del duque para cazar hoy. Yo. Leila tragó saliva, sus ojos vagaron de regreso a los del duque, antes de volver a mirar a la persona que le hablaba. Lo siento, él me informó, pero debo haber confundido las fechas. Ella se disculpó, de verdad, lo siento. Leila inclinó lentamente la cabeza, su mano se descansó contra su pecho, todavía capaz de sentir el latido atronador de su corazón mientras bajaba la mirada a sus pies. Poco después de regañarla un poco más por su imprudencia, los sirvientes regresaron a sus puestos, dejándola sola. Mientras tanto, Matías actuó como si estuviera por encima de la pequeña conmoción que acababa de ocurrir. Tiró de las riendas de su caballo, empujándolo para que avanzara mientras lo dirigía hacia el ala oeste de la propiedad, que había sido la dirección opuesta a la que sabía que había tomado Phoebe. Sus lágrimas amenazaron con caer una vez más, pero solo hicieron brillar sus ojos cuando el agua se acumuló dentro de ellos. El asombro abrumador que sintió fue demasiado para ella. Ella no era ajena al objetivo del duque. A lo largo de sus años aquí, había sido testigo con sus propios ojos de un disparo tras otro. Su puntería, su postura, su concentración y sus habilidades con el tiro, estaba tan familiarizada que estaba segura de este hecho. No fue un tiro fallado. Hoy, apuntó deliberadamente las ramas y asustó al pájaro para que volara lejos de su grupo de caza para que otros no pudieran tomar su turno, y ahora Phoebe estaba a salvo, lejos de sus balas y pistolas plateadas. Cuando Matías se iba, inclinó hábilmente la cabeza hacia atrás y sus ojos se encontraron con los de ella antes de pisar el sendero curvo de hoja perenne. Aunque ahora estaban a bastante distancia, Leila supo instintivamente que el duque sabía que ella podía verlo también. Tan pronto como el grupo de caza desapareció de su línea de visión, se subió las faldas antes de darse la vuelta para regresar por el largo camino por el que vino. Solo entonces su última fuerza la abandonó, el agotamiento se instaló por completo mientras se sentía relajada y tan ingrávida como un fantasma flotando a la deriva sin rumbo fijo, aunque sabía exactamente hacia dónde se dirigía. No pudo evitar recordar un caso similar en el que también sintió esta ingravidez. Las imágenes pasaron por su mente mientras recordaba fragmentos de eventos del pasado, pero no pensó en nada más. Leila no puede creer que haya recordado tanto como lo hizo entonces. Agarrando su bolso con fuerza sobre su hombro, comenzó a caminar lentamente por el bosque esta vez. Ya no había necesidad de apresurarse. Sus preocupaciones se apaciguaron ahora y cuando finalmente llegó a su cabaña, sintió que se mareaba y su visión se volvió borrosa. Leila ya no tenía la fuerza para llegar a su cama para descansar mejor, por lo que con sus últimas fuerzas se dejó caer en la silla cercana al porche. Matías cumplió su promesa. Una promesa que le hizo a ella en particular, y ese era otro hecho del que estaba segura. Tocar, tocar, tocar. El sonido resonó dentro de la silenciosa habitación. Sentada frente a su escritorio junto a una linterna, Leila instintivamente se levantó de su asiento ante el sonido familiar y corrió inmediatamente hacia las ventanas delanteras. Emocionada, ella la abrió con una brillante sonrisa. «Phoebe», exclamó antes de que su sonrisa se congelara. Leila inmediatamente ahogó su grito con una mano en la boca al ver repentinamente al duque afuera, preocupada del tío Bill que estaba afuera cortando leña en el patio delantero. Si la hubiera escuchado gritar alarmada, habría abandonado su tarea para comprobar de inmediato cómo estaba. Y ella no quería eso. Con prisa, Leila se movió para cerrar la puerta de su dormitorio antes de volverse hacia la ventana abierta. Matías todavía estaba ataviado con su equipo de caza. El polvo y la mugre de sus actividades diarias adornaban la costosa ropa, mientras que el ligero olor a sangre permanecía en él. Podía ver algunas manchas de sangre en sus mangas y en la parte delantera de su chaqueta de caza roja. «Tu paloma está allá». Matías levantó levemente la cabeza para señalar hacia el otro extremo del marco de la ventana donde Phoebe, su preciada ave, descansaba tranquilamente. Contuvo su grito de alivio al ver al pájaro, enfocándose de nuevo en el duque que estaba parado afuera de su ventana. Su noble corcel que permanecía pacientemente detrás de él, lo hacía parecer aún más intimidante para ella. Sin embargo, el telón de fondo del suave resplandor de la puesta de sol anaranjada y los cielos que se oscurecían lentamente también sirvieron para hacerlo lucir más atractivo, resaltando el color de sus ojos. Ella no puede evitar sentirse un poco hipnotizada por su figura. ¿Has pensado sobre eso? Matías interrumpió sus pensamientos sin saberlo, sobre cómo planeas devolver el favor. Preguntó, señalando una vez más a Phoebe mientras su mirada se posaba en la de Leila con una ceja prístina levantada hacia ella. Leila tragó saliva con nerviosismo, sus ojos se dirigieron momentáneamente hacia su pájaro antes de volver a mirar a Matías. «Yo, no creo que esto cuente como un favor», comenzó suavemente, antes de ganar un poco más de confianza. «Después de todo, solo estabas cumpliendo tu palabra». Leila señaló con ansiedad, pero Matías solo le sonrió de una manera bastante engreída, haciéndola retroceder unos pasos. «Aunque estoy muy agradecida», añadió, bajando la mirada. «Agradecida, dices», sonrió, «¿y qué podría hacer yo con gratitud?». Matías insistió más. «Ve bueno», tartamudeó Leila ligeramente, «creo que significa que eres un caballero honorable que cumple su palabra». «Oh», se burló ligeramente, «entonces te estás retractando de tus palabras de antes». Matías preguntó, inclinando la cabeza con la sonrisa todavía firmemente en su lugar. Leila frunció el ceño confundida. «¿Qué palabras?». «Me describiste como lo más alejado de un caballero, si no recuerdo mal», dijo Matías mientras se apoyaba en el marco de la ventana después de ver su confusión. Leila se sonrojó de vergüenza cuando el recuerdo resurgió.
Perdóname, soltó de inmediato, he sido demasiado imprudente en ese momento. Leila inclinó aún más la cabeza, sintió como si se estuviera cavando más y más profundamente en una tumba. Pero no importaba lo que se hiciera, todo lo que tenía que hacer ahora era controlar los daños. Primero dices que soy un caballero, luego no lo soy, y ahora lo soy una vez más. Matías tarareó, arqueando una ceja hacia ella una vez más, ¿entonces cuál es? Eres un caballero, ella tartamudeó, luego frunció los labios pensativo, mientras la miraba lentamente, recorriendo con los ojos su persona de arriba a abajo. Entonces, ¿eso te convierte en la reina? Matías preguntó burlonamente. Leila parpadeó confundida, frunciendo el ceño mientras se estrujaba los sesos por la razón de cómo la conversación había resultado de esta manera cuando resurgió un recuerdo de cuando ella le gritó frustrada junto al arroyo. Si eres un caballero, entonces yo soy la reina. Lo había dicho con sarcasmo, por supuesto, pero ahora descubrió que sus palabras se usaban en su contra. Leila quería negarlo con vehemencia, pero podía decir por la sonrisa de complicidad en sus labios que su rostro ya estaba demasiado sonrojado por la vergüenza ante el recuerdo. Por supuesto, todo esto podría haberse evitado si ella hubiera logrado dejar pasar algunos comentarios casuales de él, pero por alguna razón, Leila en ese momento no había podido controlar su temperamento frente a él. Claro, cuando se trataba de los demás podía actuar como una chica perfecta y educada, pero cada vez que se trataba del duque, algo en ella parecía hacer lo contrario. Incluso fue una lucha mantener la calma a su alrededor. Me disculpo por ese día, y le agradezco sinceramente que haya cumplido su promesa. Lo digo en serio. Leila se disculpó con él, aunque la vacilación en su postura decía mucho. El silencio reinó entre ellos una vez más, el sonido del hacha cortante de Bill Remer fue el único que llenó el vacío entre ellos. Matías siguió mirándola con calma, antes de suspirar con fingida resignación. ¿Qué debo hacer contigo, Leila? Su mano de repente se extendió y agarró su barbilla para obligarla a mirarlo. Matías chasqueó la lengua mientras la acercaba a él. No necesito tu gratitud después de salvar a tu pájaro. Sintiéndose como si la hubieran rociado con un balde de agua fría, Leila trató de quitarse de encima su agarre, pero era demasiado fuerte. Matías era más fuerte y más rápido, y ni un segundo después su visión se volvió borrosa cuando él también le quitó las gafas. Él la estaba besando. Trató de apartarse de él, pero demasiado tarde se dio cuenta de que su otra mano había subido por detrás de su cabeza y agarró un puñado de su cabello cuando sintió un dolor agudo resultado de él tirando ligeramente de su cabeza hacia atrás. Leila jadeó de dolor, y esa fue la oportunidad que Matías aprovechó para deslizar su lengua caliente dentro de su boca. Su lengua se lanzó dentro, explorando su boca vorazmente, antes de entrelazarse sensualmente con la de ella. Leila no pudo evitar gemir ante la sensación. En el fondo todavía podía escuchar débilmente los gruñidos fuertes de Bill Remer mientras partía un poco más de leña. Las manos de Leila se movieron desde el alféizar de la ventana hasta el hombro de Matías tratando de apartarlo. Pero solo sirvió para profundizar su beso. Este beso ahora era bastante diferente del beso que recordaba haber tenido el último día del verano pasado. El beso que la marcó profundamente en su corazón. En lugar del feroz beso devorador que le había dejado probar antes, ahora era firme, pero más suave, exigente pero más delicado contra sus labios. No pasó mucho tiempo antes de que su agarre en su cabello se aflojara, permitiéndole liberarse de su agarre. Mientras jadeaba por aire, la nariz de Leila captó su olor corporal, una mezcla de sangre de presa junto con su fragancia mentolada. Se mordió los labios desafiantemente mientras Matías aún sostenía su barbilla con resolución, sin dejarla ir todavía. Un beso, susurró con una voz sensual, es la vida de tu preciosa ave tan valiosa. Un tono tan seductor y coercitivo cayó en sus oídos. Desafortunadamente, no tuvo tiempo ni la fuerza para pensar más allá de su pánico actual. Todo lo que podía sentir era la forma en que su cuerpo se trabó en su lugar mientras lo miraba de manera sonrojada, con la boca abierta mientras continuaba respirando aire. De repente, ella fue jalada hacia adelante, su cara ahora estaba a un cabello de distancia de la de él. «Ajá», exclamó Leila. Matías miró su rostro un poco, sus ojos revoloteando alrededor de sus rasgos. El agarre en su barbilla se estaba volviendo más fuerte que temía que él la aplastara. Leila dejó escapar un silencioso jadeo cuando el agarre le dolió, antes de que su lengua volviera a sumergirse en su boca. En todo lo que podía pensar entonces era en cómo preferiría estar sufriendo en su lugar. Sin embargo, Matías fue persistente en sus esfuerzos, su lengua reanudó sus servicios anteriores, bailando expertamente alrededor de su propia lengua mientras saboreaba cada rincón y grieta en su boca. Su belicoso beso continuó, junto con los fuertes gruñidos de Bill, junto a la leña que se partía. Cada vez que Matías entrelazaba su lengua con la de ella y la chupaba, ella jadeaba, apretando su camisa, dejando escapar gemidos involuntarios que parecían haber sido raspados desde el fondo de su garganta con cada roce de su lengua contra la de ella. Con cada ruido que hacía, Leila se sentía tan avergonzada de sí misma. Podía sentir que se mareaba más con cada momento que pasaba, su cuerpo moviéndose en respuesta a lo que él estaba haciendo. Incluso sus manos, que lo empujaban incansablemente, ahora solo podían colgar sin fuerzas sobre sus hombros. Podía sentir el cosquilleo de las lágrimas comenzar a formarse, deseando que no cayeran. Finalmente, Matías la soltó, dejándola jadear por aire cuando sintió que sus mejillas se humedecían y un sollozo se mezcló con sus gemidos. Sus labios estaban ahora húmedos con la saliva del otro, haciéndola brillar en la oscuridad. Leila sintió que sus rodillas se debilitaban, pero se contuvo antes de caer al suelo por completo al pensar en cómo se veían los dos en este momento. Leila. La voz del tío Bill sacó a Leila de sus implacables pensamientos. Leila, ¿podrías traerme un vaso de agua refrescante?, solicitó.
Responde Leila, pensó para sí misma, debo responder rápido, instó, pero sus movimientos eran lentos mientras miraba aturdida la forma en que Matías sacó su pañuelo. Leila lo vio llevárselo lentamente a los labios y borrar la evidencia de lo que habían hecho. Fue cuando tiró ligeramente de su rostro. C58. Los labios de la directora se fruncieron en una fina línea, su rostro frunció levemente el ceño mientras miraba a la mujer frente a ella. Leila, por otro lado, se sentó con calma pero con resolución mientras esperaba su decisión. Solo con sus ojos la directora pudo ver que Leila estaba determinada a esto. ¿Está segura de esto, señorita Llewellyn?, le preguntó a Leila de todos modos, sus ojos se asomaron por encima de sus gafas para mirarla. Leila solo asintió en respuesta. Sí, me gustaría hacer eso, ella respondió de inmediato como si el pensamiento no la hubiera golpeado de la nada, no estaba bromeando sobre su deseo de cambiarse. Enseñar en una escuela diferente, una escuela mucho más lejana. Perdóneme por entrometerme, pero, tarareó la directora mientras apoyaba la barbilla sobre sus manos entrelazadas, escudriñando a Leila un poco más, ¿no es esta escuela la más cercana a su casa? ¿Por qué querrías que te transfirieran? Hasta donde ella sabía, Leila solo tenía que pedalear su bicicleta para ir a la escuela todos los días. Ella preguntaba, no porque Leila fuera una maestra experimentada, sino porque era muy trabajadora. Claro, ella era una novata, a menudo carecía de experiencia en el manejo de asuntos que le causarían algunos dolores de cabeza en su camino, pero podía ver el potencial que tenía la niña. En resumen, se había encariñado mucho con Leila. De hecho, esta escuela también era la mejor opción que podía tener para aumentar su experiencia y su carrera. Debería señalar también que las otras escuelas de Carlsbad carecen de una vacante para contratarla. La directora preguntó, suspirando brevemente, además de eso, tendrías que mudarte, encontrar un lugar para quedarte, así como viajar varias veces solo para cambiar de escuela. Sí, lo entiendo y estoy preparada para hacerlo. Leila pensó en esas cosas, era imposible no hacerlo, pero ella sabía que necesitaba hacer esto. La directora tarareó en sus pensamientos antes de recostarse en su silla. Si hay un problema dentro de la escuela, entonces te aseguro que podemos manejar esto, Leila. Ella dijo suavemente, ha habido algunos problemas entre tus estudiantes, colegas. No, no ha habido ningún problema. Leila negó con vehemencia, los maestros han sido buenos conmigo, especialmente tú. Y los niños son ángeles absolutos, es solo que, las palabras quedaron atrapadas en su garganta. ¿Cómo iba a explicar que sus razones para irse ni siquiera estaban relacionadas con el trabajo? Solo, la directora la empujó, una ceja prístina levantada hacia ella para una mayor investigación. Leila educó sus rasgos, sonriendo cortésmente. He pensado en esto no por mis problemas en la escuela, sino porque siento que necesito más experiencia fuera de mi zona de confort. Leila explicó, quiero ampliar mi horizonte, pasar de mi casa para poder mejorar mis habilidades, para mí y para los niños a los que enseñaré. Ella terminó, el director zumbó ante su respuesta, minuciosamente impresionado. Cuán elocuentemente dicho, ella suspiró con resignación, si eso es lo que realmente quieres, ¿quién soy yo para negarlo? Miró hacia su mesa de trabajo y comenzó a reorganizar los papeles. Afortunadamente, hay muchos que también desean adquirir experiencia aquí en Carlsbad, por lo que encontrar un reemplazo para usted no debería ser demasiado difícil. Muchas gracias por tu consideración. Ella agradeció profusamente. Leila sabía que su experiencia en Carlsbad era buena. La escuela era bastante prestigiosa, ubicada en una ciudad floreciente no muy lejos de la capital del Imperio Ver. Una excelente oportunidad laboral, una suerte que consiguiera un trabajo en un lugar así a pesar de su falta de experiencia. Pero era la única excusa que se le ocurría que le bastaría a la directora para solicitar un traslado de escuela, lejos de casa. Aunque aún deberá cumplir el semestre completo antes de que se pueda procesar su transferencia. El director continuó, sin embargo, si cambia de opinión, siéntase libre de regresar y retractarse de su transferencia. Leila dudaba que alguna vez se retractara de su pedido, incluso si le dieran todo un semestre para pensarlo. Estaba resuelta a mudarse lejos de este lugar. Dándole las gracias una vez más, Leila se levantó y salió de la oficina de la directora, cerró suavemente la puerta detrás de ella y caminó de regreso a su salón de clases antes de dejar escapar un largo suspiro de alivio. Tras comprobar que estaba sola, Leila se acercó a la ventana y observó cómo las hojas del roble se balanceaban suavemente con el viento antes de que su tallo se partiera y revoloteara hacia el suelo. El otoño estaba llegando a su fin a medida que el invierno avanzaba lentamente. Los rayos del sol fluían entre las ramas de los árboles casi estériles, filtrándose en la luz que se filtraba a través de sus ventanas proyectando sombras alargadas sobre su rostro. Tengo que irme de Arbis, pensó para sí misma, observando lo que sería su último otoño en la escuela. Leila, de hecho, lo pensó detenidamente. Le tomó bastantes noches sin dormir y días ocupados antes de tomar tal decisión. Por mucho que le doliera irse y, por lo tanto, no poder pasar más tiempo valioso con su tío Bill, no quería repetir los eventos que sucedieron con Kyle. Había aprendido la lección, ya no podía aferrarse a necesidades y deseos poco prácticos. Solo complicaría más las cosas, lo haría más difícil para ella a largo plazo y arruinaría todo por lo que había estado trabajando duro. Así que Leila decidió concentrarse en sus planes originales. Además, el hecho de que se hubiera convertido en maestra en la ciudad vecina o en algún lugar más lejano no significaba que no pudiera venir a visitar al tío Bill de vez en cuando. Calculó que incluso podría convertirlo en visitas semanales si lo hiciera durante los fines de semana. Y tal vez el alojamiento y la comida resultarían caros en un lugar extranjero y retrasarían los preparativos que tenía para continuar sus estudios universitarios. Aún así, era una alternativa mucho mejor que quedarse más tiempo aquí en Carlsbad. Haría cualquier cosa con tal de alejarse de ese hombre y de Arbis.
Todo estará bien, murmuró Leila suavemente para sí misma, todo estará bien pronto. Verás, repitió ella. Quizás después de repetir esas frases una y otra vez, comenzaría a creer en ellas. Y así, formando una sonrisa en sus labios, volvió a su escritorio. Ella no era ajena a las mudanzas después de todo. Toda su infancia consistió en mudarse de un lugar a otro, quedarse con parientes. Uno tras otro la hizo sentir miserable cuando era niña, pero ciertamente le impartió algunas lecciones de vida valiosas que encontró útiles en este momento. Sí, ahora era una adulta con un tío cariñoso que la apoyaba en cada esfuerzo. Definitivamente todo saldría bien al final. Inconscientemente, sus dedos subieron para frotar suavemente sus labios en un movimiento de ida y vuelta. Respiró hondo antes de ponerse de pie para ponerse el abrigo. Arregló sus pertenencias y guardó lo que necesitaba en su bolso para los próximos días antes de que su respiración tartamudeara al ver un simple paño blanco. Allí, inocentemente metido dentro de uno de los bolsillos interiores de su bolso, estaba el pañuelo del duque. Los recuerdos de su último beso asaltaron su mente antes de que lo sacudiera y respirara profundamente. No podía permitir que la afectara más, y así, sin más preámbulos, cerró su salón de clases cuando salió y dejó el edificio. Fue en línea recta hacia su bicicleta, se elevó sobre el asiento como lo había hecho miles de veces antes y comenzó a pedalear a través de Arbis. Sabía a dónde iría después. Riet von Lindman conducía obedientemente su coche con los ojos fijos en la carretera. Su agarre en el volante se aligeró cuando hizo un giro suave, entrando en el camino que conducía a Arbis Estate. Tan pronto como pasó el límite, captó en su periferia a una mujer tomando la sombra debajo del árbol. Redujo la velocidad hasta detenerse, los ojos mirando en su dirección. Tomó nota de la bicicleta apoyada contra el árbol mientras ella esperaba ociosa a alguien. ¿A quién está esperando? Riet tarareó maravillado al verlo. Esta fue sin duda toda una sorpresa y quería saber para qué estaba allí. Se desabrochó el cinturón y salió del auto, cerrando la puerta detrás de él. Cuando se acercó a la mujer, parpadeó al reconocerla. Buenos días, señorita Llewellyn. Saludó tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca para ser escuchado. Leila, que había estado ocupada distrayéndose, levantó la cabeza de golpe ante la presencia inesperada del marqués. En su ansiedad, retrocedió tambaleándose cuando él se detuvo frente a ella. Marqués Lindman, un buen día para usted también. Ella cortésmente saludó después de un minuto entero, aunque el nerviosismo en ella persistió. Nerviosa miró a su alrededor, notando que estaban solos, e inconscientemente se alejó de él poniendo más distancia entre ellos. Ya estaba nerviosa por estar en la finca, ella no necesitaba a ningún noble hurgando para ver por qué estaba aquí también. Pero, por supuesto, nunca tuvo tanta suerte. ¿Qué estás haciendo aquí? Riet le preguntó. Leila se esforzó por responderle. ¿Qué podría decir ella? Cuanto más pensaba en por qué estaba aquí en primer lugar, más se sentía rígida y congelada en el lugar. Ella no pudo responderle. Riet, por otro lado, la vio palidecer lentamente, el silencio reinó entre ellos después de su pregunta. No le tomó mucho tiempo resolver el rompecabezas y soltó una risita divertida ante el terror de ella. Bueno, veamos, no podría ser el hijo del médico. Riet se rió entre dientes, mirándola con escrutinio, él no está en la propiedad en este momento. Fingió pensar en ello por unos momentos más antes de jadear en fingido dramatismo, podría ser. Estás aquí por el mismísimo duque de Erhard. Los ojos de Leila volvieron a él por su tono burlón. Podía sentir sus mejillas sonrojarse, las cejas fruncirse en respuesta, la vergüenza que sentía oculta en sus ojos por los anteojos que usaba. Riet se acercó, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, bajando la boca al lado de su oído. El hombre a quien la señorita Llewellyn está esperando debe ser Matías, ¿verdad? Susurró antes de enderezarse, poniendo algo de distancia entre ellos una vez más. Al escuchar sus sospechas una vez más, Leila sintió que sus palmas se volvían húmedas, un sudor frío se deslizaba por sus sienes, sus nudillos se pusieron blancos cuando el agarre de su bolso se apretó con frustración. Ella solo estaba aquí para devolver el pañuelo del duque, pero como es que se sintió como si hubiera estado atada con una bomba de tiempo en su lugar. No quería quedarse atrapada a solas con él en el anexo, así que esperó aquí, junto a la carretera. Oh, qué error fue ese. El gato te comió la lengua, Riet reflexionó, ¿por qué? Golpeé demasiado cerca de casa. Perdone mi rudeza, pero debo irme ahora, marqués. Leila se obligó a decir, maniobrando discretamente su bolso detrás de ella mientras se giraba para abandonar el lugar. En su lugar, atraparía al duque en un momento diferente. Sin embargo, Riet era más alta y ágil que ella. Se las arregló para alcanzarla rápidamente, obligándola a detenerse mientras bloqueaba su salida. ¿No esperarás un poco a mi querido primo? Preguntó, aún no lo has visto y seguramente has esperado por algún tiempo ahora. Sería una gran pérdida de tiempo irte ahora. Estoy seguro de que no fue un desperdicio, disculpe. Leila esquivó una vez más para pasar a través de él, pero en cambio, Riet la agarró por el hombro y la retuvo. Oh, pero insisto, exclamó, por cierto, ¿sabías que el duque no está en casa en este momento? Él le dijo de manera informativa, de hecho, se fue para acompañar a su prometida. Él enfatizó, ¿eso te molesta? Oh, pobre señorita Llewellyn. Leila trató frenéticamente de escapar de su agarre, lo que a su vez también comenzaba a ponerlo nervioso cuanto más luchaba. No podía ver más allá de su miedo que él estaba tratando de ayudar. Cuando Riet inicialmente se detuvo y se acercó a ella, solo tenía la intención de burlarse de ella un poco. Sin embargo, cuando supo, o más bien adivinó correctamente que ella había estado esperando a Matías, las burlas se convirtieron en lástima. La pobre ni siquiera se dio cuenta de que su precioso duque se había ido y dejado la propiedad. Se compadeció mucho, después de todo, él también estaba en su propia y trágica historia de amor.
Riet creía firmemente que ella también estaba sufriendo los efectos de la angustia por la noticia, de la misma manera que él sufrió cuando vio a Matías salir de la mansión para acompañar a su prometida, Claudine, esta mañana. El doloroso aguijón del anhelo todavía pesaba en su corazón, así que, por supuesto, la entendía. Pero eso no significaba que no estuviera en contra de jugar con ella un poco más para su diversión. Aunque ahora que lo pienso, Matías es un hombre bastante simple, ¿no? Riet continuó reteniéndola, su agarre en su hombro se hizo más fuerte antes de agarrar su bicicleta en su lugar, evitando que se fuera. Además, tu relación con él no es similar a la de una amante. ¿Qué? Leila siseó, su respiración entrecortada por la acusación. Sí, esa es la palabra exacta. Riet insistió, enderezándose mientras él sostenía su bicicleta lejos de ella. Eres casi como la amante del duque, ¿no es así? Él parpadeó inocentemente antes de sonreír ante la creciente ira en su rostro. ¿Qué? Demasiado vulgar para su gusto, señorita Llewellyn. Leila estaba furiosa por el flagrante insulto en su rostro. Quería arrancarle esa mirada de suficiencia de su rostro en respuesta a acusaciones sin fundamento. Aunque eso no ayudó a aliviar la vergüenza al recordar el último beso que el duque y ella compartieron, sin importar el hecho de que se había mostrado reacia a hacerlo. Lo es, no, a Riet le resultó divertido seguir empujando más y más sus botones. Si es así, me disculpo profundamente por usar esa palabra. Continuó burlándose, inclinando la cabeza para mayor efecto, pero la presunción aún estaba allí. Devuélveme mi bicicleta, exigió Leila con ira, extendiendo los brazos para alejar su posesión de él, pero él la esquivó rápidamente, manteniendo efectivamente su bicicleta fuera de su alcance. Ahora, me siento un poco decepcionado de que usted, la estimada señorita Llewellyn, a quien le gusta tanto el hijo del doctor como el duque Erhard, ni siquiera pudiera soportar estar cerca de mí. Oh, ¿cómo me hieres? Riet fingió dramatismo mientras se desmayaba de dolor fingido. Muy bien, aquí está tu bicicleta. Y la dejó pasar. Leila inmediatamente se movió para recoger su bicicleta, pero en su prisa por conseguirla, soltó su bolso, lo que permitió que el marqués lo arrebatara rápidamente. Jadeó presa del pánico y abandonó su bicicleta cuando comenzó a correr detrás del marqués, que ahora estaba ocupado con el contenido de su bolso. Tal vez podría encontrar algo aquí para mí en su lugar. Él se burló de ella una vez más, girando y esquivando a su alrededor para mantenerlo fuera del alcance de Leila. No sé sobre el hijo del médico, pero estoy seguro de que puedo ser más interesante que Matías. Devuélveme mi bolso. Ahora que lo pienso, incluso Matías y yo nos parecemos bastante. Señaló, haciendo una pausa mientras se tocaba la barbilla y la miraba, levantando su bolso por encima de él. ¿No lo cree, señorita Llewellyn? Aunque no puedo darte tanto afecto como el duque de Erhard, estoy seguro de que aún puedo hacerte feliz. Sin importarle cómo se vería, Leila lo agarró del brazo mientras saltaba para recuperar su bolso robado. Podía sentir la creciente frustración amenazando con estallar dentro de ella cuando sus ojos se empañaron y los labios comenzaron a temblar. Deje que el aburrido duque se lleve bien con su aburrida prometida y, mientras tanto, juegue conmigo, señorita Llewellyn. Riet dijo con voz cantarina mientras él mantenía la bolsa fuera de su alcance. Sin duda, fue muy divertido para él verla saltar de puntillas para alcanzar su bolso como si contuviera todos los tesoros del mundo. Ah, bueno, su mano comenzaba a sentirse entumecida, por lo que inmediatamente la dejó caer y dejó que ella también la recuperara. Devuélvemela. Leila no perdió tiempo en arrebatárselo de los dedos, envolviéndolo cerca de su pecho protectoramente. Olfateó y agarró su bicicleta abandonada, la enderezó, se levantó y se alejó pedaleando. En su prisa, no se dio cuenta de que se le resbalaron los zapatos a rayas. Oh, vamos, solo estaba bromeando. Riet le gritó, oh, señorita Llewellyn, prometo ser un buen chico. Pero Leila ya no escuchaba y ganaba una distancia constante entre ellos. Riet solo suspiró con lástima antes de notar los zapatos dejados atrás. Lo recogió, dándole vueltas en sus manos antes de gruñir con resignación, y comenzó a correr hacia la dirección en que ella se fue antes de desaparecer por la esquina. No avanzó demasiado cuando escuchó el sonido alarmante de una colisión entre algo metálico y otro objeto. Riet lentamente comenzó a acelerar el ritmo mientras las campanas de alarma sonaban en su cabeza. Tan pronto como dobló la esquina, se detuvo desconcertado al ver a una mujer derribada en medio de la carretera frente a un automóvil negro familiar que parecía haber patinado hasta detenerse. Riet se quedó congelado en su lugar, sin saber qué hacer cuando alguien salió apresuradamente del auto. El conductor, al parecer, fue el primero en alcanzar a la mujer que se quedó inmóvil en el suelo, y pronto una pareja había emergido de la parte de atrás. Matías y Claudine. «Oh Dios mío, Leila», Claudine exclamó con pánico al ver a la mujer. Riet solo podía permanecer en silencio mientras contemplaba la escena que tenía delante, fijándose en el cuerpo desplomado de Leila y su bicicleta abollada junto a la parte delantera del coche. Los ojos de Riet luego se dirigieron hacia Matías, quien miró la forma boca abajo de Leila con indiferencia. En los brazos de Leila todavía aferraba su bolso como un artefacto precioso. Matías la recorrió con la mirada antes de que su mirada se volviera hacia un lado para encontrarse con la mirada de Riet, quien estaba de pie inútilmente frente a una lámpara de techo. Fue una suerte que el accidente pareciera peor de lo que realmente fue. A pesar de haber sido atropellada por el automóvil, Leila solo sufrió heridas leves y, por lo tanto, aún se las arregló para pararse y caminar bastante bien. Matías había sugerido llevarla al hospital para asegurarse, pero Leila se había negado obstinadamente. Después de confirmar que estaba bien, Matías consideró adecuado dejar el incidente atrás. «Volvamos a la mansión ahora», anunció, mirando a los sirvientes que estaban con ellos que habían estado atendiendo a Leila.
Aunque los sirvientes estaban especialmente preocupados por Leila, no hicieron nada mientras la observaban hasta que desapareció de su vista. Sí, eso sería una buena idea. Claudine estuvo de acuerdo después de despedirse de Riet, así que ese fue el final de eso. Matías la escoltó obedientemente de vuelta al coche. Riet, que parecía sonrojado, lo siguió poco después mientras regresaba al suyo por la entrada de Platanus Road. Claudine miró por la ventanilla del coche con los ojos mirando con preocupación mientras ambos pasaban junto a Leila. No pudo evitar recordar la forma en que Leila se había precipitado absolutamente frente al auto. Normalmente, Claudine era una mujer tranquila, pero cuando Leila apareció de la nada y fue atropellada por el auto, asumió lo peor. Pensé que la había golpeado bastante fuerte. Me alegro de que esté bien. Claudine suspiró aliviada. Hablando de Leila, recordó la forma en que Riet había estado agarrando los zapatos de Leila momentos después de que él doblara la esquina donde Leila fue golpeada. Debía admitir que casi perdió la compostura en ese mismo momento. No había esperado que Riet fuera tan temerario e impaciente. Los ojos de Claudine se movieron a su periferia, escrutando discretamente a su prometido. Esperaba algo después de ese susto cercano a la muerte para Leila, pero no podía leerlo en absoluto. Incluso después de esto, seguía siendo tan indiferente. Si no lo supiera mejor, habría pensado que Leila no le importaba en absoluto. Matías ni siquiera se puso furioso porque el conductor la golpeó accidentalmente, ni le preguntó a Riet por qué había estado agarrando sus zapatos. Qué típico del duque de Erhard. Cuando llegaron a la puerta principal de la mansión y el auto se detuvo, Claudine no pudo evitar sentir lástima por Leila. C59. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a la mansión. Una vez que el auto se detuvo, Matías salió primero, antes de extender su brazo hacia Claudine, quien lo tomó cuando ella también salió. Luego fueron conducidos a la sala de recepción, donde dos damas de compañía se pararon para recibirlos junto con su primo, Riet. ¿Y si Claudine se equivocara? Riet pensó mientras observaba a su primo. Uno pensaría que al menos mostraría un poco de preocupación por el incidente de Leila, pero Matías permaneció tranquilo y sereno durante todo el asunto. Si Claudine tenía razón en su suposición de que el duque estaba enamorado de la huérfana, seguramente habría algún tipo de reacción al ver a Leila lastimada. Sabía que lo haría si fuera Claudine. Su primo tampoco era idiota y fue lo suficientemente inteligente como para encubrir el incidente anterior y descartarlo como algo trivial. Aún así, fue desconcertante para Riet ver a Matías tan indiferente. ¿Cuáles eran sus verdaderos sentimientos hacia la chica? Llegaría al fondo de las cosas de una forma u otra. Así que hicieron servir la cena temprano en consideración a Claudine. Tan rápido como comenzó, así terminó y se retiró temprano, dejando a los dos hombres solos para dirigirse al estudio de Matías. Para ser honesto, se veía bastante sola, esperando tu llegada. Riet comenzó, así que decidí ir y animarla un poco cuando llegué. Podría haberla molestado un poco, pero no esperaba que tuviera tanto miedo y huyera. Observó a Matías con cuidado, atento a cualquier indicio sutil de emoción mientras se sentaba frente al duque en el estudio. Cuando no hubo cambios con Matías, Riet se aclaró la garganta antes de recostarse lánguidamente en la silla. Hablo de ella, por cierto, aclaró, la señorita Leila Llewellyn. El nombre saliendo de la boca de Riet como si estuviera escupiendo arena, aunque con leve desagrado. Mucho de lo que dijo era cierto. Puede que se haya vuelto un poco físico, pero solo había tenido la intención de burlarse de ella. Ah, Matías tarareó, indiferente como siempre, pero con ojos agudos mirando al marqués en escrutinio. Luego dejó escapar una risa baja, pero divertida, antes de suspirarle, viéndose bastante divertido por las payasadas de su primo. No fue la reacción de alguien afectado por la experiencia cercana a la muerte de un ser querido. Parecía demasiado real para ser falso, pensó Riet. Supongo que incluso un mujeriego como Riet von Lind mantiene sus limitaciones. Bromeó Matías, imagina eso, tú, siendo rechazado por una mujer. Tal mujer existe, declaró jovialmente. Riet no pudo evitar reírse de nuevo. ¿Qué, tal calumnia? Ambos se rieron el uno del otro antes de que finalmente se apagara. Los ojos de Matías se suavizaron un poco antes de volverse serios. Bueno, te lo mereces. Matías le dijo, abriendo suavemente la caja plateada en su escritorio y sacó un cigarrillo. Encendió su encendedor para encender el extremo antes de ofrecerle uno a Riet, quien a su vez también tomó uno para él. Ambos hombres se acomodaron en sus respectivas sillas, lánguidamente expulsando humo. Riet siguió mirando a Matías con atención, preguntándose qué pasaría ahora. Estaba casi convencido ahora, después de la risa que compartieron hace unos momentos, que a Matías no le importaba Leila. No puedo evitar sentir pena por Leila después de todo, pensó Riet mientras continuaban echando humo. Y pensar que la trataría tan patéticamente. No fue uno de mis mejores momentos, lo admito, dijo Riet, hundiéndose más en la cómoda silla. Se sentía como si él y Claudine hubieran hecho el ridículo. Esa chica de ahí no se parece al canario que el duque de Erhard cría en su dormitorio. Esas fueron las palabras que Claudine dijo el verano pasado durante una tarde mientras miraba por la ventana, todavía todas sonrisas y corazones llenos de luz. Había estado ocupada mirando a Leila Llewellyn, que regresaba a casa después de un día de trabajo en el jardín. Riet aún podía recordar la apariencia de Leila en ese momento. Su voluminoso cabello rubio rebotaba suavemente con cada paso, balanceándose mientras el viento aleteaba a través de ella. El sudor en su frente brillaba, haciéndola brillar en el resplandor del sol poniente. Se parecía mucho a un pájaro cuyas alas aleteaban exquisitamente. ¿Es posible que quieras decirme que Matías comenzó a criar un canario por ella? Le había preguntado a Claudine con incredulidad ese día. Ella solo lo miró significativamente, toda confiada mientras le dirigía una sonrisa clandestina.
Sí, Claudine transmitió sin palabras. Estaba tan segura que Riet no pudo evitar creerle. Ella siempre fue tan racional, tan lógica, por lo que confiaba en que no tomaría esa decisión a la ligera por una pequeña coincidencia. Después de todo, él también había estado un poco preocupado por el repentino cambio de opinión de Matías al criar un pájaro. Junto con el hecho de que había oído que Matías había planeado crear una ruptura entre Leila y Kyle Edman, parecía cada vez más plausible que las suposiciones de Claudine fueran correctas. Pero ¿cómo puede actuar así? Cuanto más reflexionaba al respecto, Riet sentía como si se hubiera perdido en un laberinto de preguntas cada vez más complejas. ¿Cómo podía actuar tan indiferente hacia la mujer por la que tenía fuertes sentimientos? Sentarse frente a él y hacer bromas sobre la forma en que su primo actuó tan cruelmente con ella, lo que provocó lesiones. Y si Claudine había tenido razón, ¿qué significaba eso sobre la relación entre ellos? Ya se separaron, pero entonces ¿por qué Matías todavía se preocupa por el canario, a salvo en su dormitorio? Riet von Lindman, Matías habló, soltando una larga bocanada de humo, mirando a su primo ahora con ojos indiferentes. Riet, que había estado preocupado por sus crecientes preguntas, levantó la vista al oír su nombre y notó su expresión de inmediato. ¿Por qué no crea sus escándalos en su propio patrimonio y no en el mío? Aunque Matías arqueó ligeramente la comisura de sus labios en una sonrisa, sus ojos contaban una historia diferente. No te acuerdas, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener a Arvis en orden. Sopló una última bocanada de humo antes de deshacerse de su cigarrillo recién usado para encender un nuevo palo. Ambos primos se miraron a los ojos. Matías siguió resueltamente a Riet, quien todavía no podía captar ningún indicio de sus emociones. No se hablaba de celos, ira o cualquier otra cosa, aparte de la indiferencia. De hecho, Matías se parecía mucho a un niño travieso. Tu primo era un demonio caballeroso. La mente de Riet volvió al oficial que conoció no hace mucho tiempo. Tenía una expresión bastante horrorizada mientras describía cómo se veía el duque en el campo de batalla. Riet involuntariamente tragó su saliva, haciendo que su boca se sintiera seca. Sus manos temblaban ligeramente cuanto más tiempo mantenían el contacto visual. Estoy seguro de que lo sabes mejor que nadie. Matías terminó en un tono bajo, advirtiéndole levemente antes de romper el contacto visual. En ese momento, Riet pudo ver que su primo se veía un poco peor por el desgaste, una leve mirada de fatiga se podía ver en su rostro. No lo entiendo, Riet pensó, antes de suspirar, su humo mezclándose con la creciente niebla en la habitación mientras ambos hombres continuaban fumando sus cigarrillos. Tal vez sea necesario un poco más de provocación, aunque me pregunto. Sus pensamientos se desvanecieron mientras miraba las brasas crecientes al final de su bastón. Se lo llevó a la boca y respiró hondo antes de soplar otra bocanada en la oficina. Me pregunto si las respuestas que encontraré serán útiles para ti, Claudine. Y entonces Riet se tragó su nerviosismo tratando de calmar sus nervios. Tocar, tocar, tocar. El sonido familiar de Phoebe picoteando su ventana rompió el silencio de la habitación con poca luz. Normalmente, Leila la habría abierto para dejar entrar a su pájaro. Sin embargo, se encontró atrapada en su cabeza, mirando nada más que el espacio frente a ella mientras se acurrucaba sobre sí misma, acostada de lado en la cama. Parpadeó de vez en cuando, mirando pero sin ver realmente lo que estaba frente a ella. Si alguien la mirara a los ojos ahora, se sentiría como si estuviera mirando dentro de un pozo profundo pero vacío. Leila no recordaba cómo ocurrió el accidente ni cómo regresó a la cabaña. Simplemente había querido huir del marqués Lindman, pero lo siguiente que supo fue que se encontró con un estallido de luz que venía hacia ella y, ni un segundo después, sintió un leve dolor que se extendió por todo su cuerpo. Aunque le dolió mucho ser atropellada, no sintió nada en comparación con cuando descubrió que el auto con el que fue atropellada pertenecía al duque de Erhard, quien había estado adentro durante el incidente con su prometida Claudine. En ese momento el dolor físico que sintió no fue nada comparado con el repentino escozor dentro de su corazón. Lo único en lo que podía pensar en ese momento era en escapar, en estar lo más lejos posible de ellos. Pasaron unos minutos más antes de que finalmente volviera a ser ella misma, pero optó por permanecer en la cama por un tiempo más. El accidente anterior la dejó sin rasgaduras en la piel ni fracturas en los huesos. Pero dejó algunos moretones y dolor en el hombro izquierdo y la espalda, que recibió la mayor parte del golpe. Se sentía como si sus huesos se rompieran cada vez que se movía. Probablemente debería dormir un poco y descansar temprano, pero el dolor le impedía incluso cerrar los ojos. Eventualmente, Leila logró convencerse a sí misma de levantarse de su posición fetal para abrir la ventana para que Phoebe entrara. Una vez que el pájaro revoloteó por el alféizar de la ventana, Leila notó que había una nota pegada al tobillo de su pájaro. Entrecerró los ojos al sospechar que la nota podría haber venido del duque de Erhard. Estaba segura de eso. Con un profundo suspiro, Leila desató la nota y acarició ligeramente a Phoebe por un momento. Sintiendo que había hecho su trabajo, Phoebe voló de regreso a su jaula, después de haber comido hasta saciarse en la mansión del duque. Leila frunció los labios mientras miraba la nota, pensando si podría dejarla sin leer. Decidiendo lo contrario, cerró rápidamente la ventana y se sentó al borde de la cama. Desenrolló la nota para abrirla, agarrando sus anteojos por la almohada a su lado para leer su contenido. Tienes que traer el pañuelo, Leila. Si no vienes aquí, iré allí en su lugar. La mano de Leila tembló mientras leía la nota, sus puños se apretaron ante la inquietud que se apoderó de ella. Pronto dejó caer la carta arrugada sobre la cama, antes de deslizarse hacia abajo con ansiedad. Se agarró al borde de la cama, con las manos en puños sobre las sábanas mientras su cuerpo temblaba, antes de dejar escapar un sollozo silencioso. Sus manos subieron temblorosas para agarrar sus lentes, arrojándolos descuidadamente a un lado antes de enterrar su rostro en la almohada para soltar un grito ahogado.
Sentía como si se estuviera volviendo loca. Si tan solo pudiera correr a un lugar lejos de este hombre. Sin embargo, no importaba lo mucho que lo deseara, la realidad aún la alcanzaba. Todavía estaba aquí, todavía estaba en Arbis, lo que significaba que todavía estaba a su alcance. Lo que la devolvió al contenido de la carta. Si ella decidiera no acudir a él no dudaría en acudir a ella. A él tampoco le importaría que lo atrapara el tío Bill. Si eso sucediera, entonces el tío Bill. Los pensamientos de Leila se desvanecieron al recordar una de las cosas que su tío Bill le había dicho hace algún tiempo. Te convertirás en un adulto bastante decente. La sonrisa afectuosa del tío Bill y la voz suave se filtraron en su mente, provocando nuevas lágrimas en los ojos de Leila. No importaba lo que otros hubieran dicho sobre ella, los rumores que se extendieran, el tío Bill siempre había estado ahí para ella. Creyó en ella cuando nadie más lo hizo. Él había estado y todavía está orgulloso de ella y de sus logros. Se aseguró de que ella también lo supiera. Eres casi como la amante del duque, ¿no? Esa sola frase del marqués Lindman inmediatamente aplastó el ligero sentimiento del tío Bill, con una amargura que era difícil de tragar. Luchó por un rato, pero logró encontrar el equilibrio para levantarse del suelo. Leila tomó con cautela su bolso, que había sido arrojado al azar sobre su escritorio, y sacó el pañuelo que le había estado pesando todo el día. Resuelta a terminar con esto rápidamente, agarró el pañuelo e inmediatamente se volvió para salir de su habitación, cerrándola detrás de ella. Al pasar por la sala de estar, Leila aminoró el paso al escuchar los ronquidos suaves y constantes del tío Bill. Odiaba tener que dejar al tío Bill, pero sabía que lo necesitaba si quería escapar de Matías. Realmente despreciaba al duque, tanto que sentía como si su corazón estallaría en llamas. No importaba si era el marqués Lindman quien había sido la causa indirecta de su accidente, era la relación del duque con ella a la que culpaba de todo lo que iba mal en su vida. Salió de su casa y se enfrentó al bosque por la noche, con solo la luz de la luna para iluminar su camino. En lo alto, las nubes pasaban, a menudo atenuando el brillo de la luna, pero Leila podía ver bien en la oscuridad. Ella estaba familiarizada con estos bosques. Caminó por el mismo camino que siempre tomaba hacia el anexo, llegando al claro que conducía al río Sulter en poco tiempo. Leila aceleró el paso, ansiosa por dejar todo esto atrás. Estaba congelada, mientras el frío nocturno la inundaba, pero sus mejillas ardían por la frustración, dándole calor en el frío. «¿Usted vino?» Leila se detuvo cuando escuchó la voz desde la oscuridad. Era Matías. Estaba apoyado contra la barandilla de la escalera que conducía al exterior, conectada hacia el muelle y el segundo piso del anexo. Su mirada estaba resueltamente fija en su forma, mirándola con aire resignado. Estaba a punto de irme. Él tarareó, antes de empujarse de la barandilla, y comenzó a caminar hacia ella con una sonrisa depredadora mientras ella permanecía congelada en su lugar. Una vez que estuvo a solo un paso de ella, se detuvo en seco y la miró. Los mechones rubios de Leila estaban agitados por el viento, su cabello y su falda se balanceaban ligeramente con la brisa nocturna. También tomó nota de la piel de gallina de arriba abajo de sus brazos y el ligero escalofrío que tuvo involuntariamente. «¿No tienes frío?», frunció el ceño con preocupación al notar que ella no estaba abrigada. Leila se burló de la repentina preocupación que él le estaba mostrando. ¿Dónde estaba cuando ella había sido atropellada por su auto antes? Pero eso no le importaba, ya no. Extendió su mano frente a Matías, su mano sosteniendo el pañuelo limpio hacia él para que lo tomara. «Toma, te devuelvo tu pañuelo». Ella resopló, frías bocanadas de humo escapando de ella. Leila, pero Matías fue interrumpido, ya que ella rápidamente le hizo tomar el pañuelo de vuelta antes de alejarse de él. «Adiós, duque», se despidió de él, «espero no volver a verte nunca más». Terminó, girando rápidamente sobre sus talones. Su tarea estaba hecha, y sintió que se le quitaba un peso de encima a medida que ponía algo de distancia entre ellos. Solo sus suaves pisadas resonaban a través del bosque. Leila aspiró el aroma terroso de los árboles a su alrededor, haciendo que su cabeza se sintiera clara y fresca a pesar de su entorno oscuro, a pesar de la forma en que su cuerpo temblaba con cada paso debido a su cuerpo magullado. «Te ordeno que te detengas, Leila», Matías ordenó, unos pasos detrás de ella, haciendo que Leila se sobresaltara. Intentó echar a correr, pero encontró su cuerpo congelado después de escuchar su orden. Él la alcanzó en poco tiempo. Leila, la llamó suavemente, sus manos rozaron el dorso de su mano, arrastrándola hasta su hombro izquierdo antes de que ella recuperara su movimiento y apartara su mano de ella. «Leila», Matías exclamó con frustración. Inmediatamente él se metió en su espacio personal con el ceño fruncido mientras la agarraba y la levantaba como si no pesara más que una pluma. Leila ahogó su grito ante el repentino cambio de orientación antes de darse cuenta de lo que le estaba pasando. «No, déjame ir», ella gritó, luchando contra su agarre, pero Matías la agarró resueltamente, antes de cambiar su agarre sobre ella y cargarla sobre su hombro como si fuera un saco de papas. Leila no dejaba de golpearle la espalda con los puños, patearlo y gritarle, pero él no dio indicios de que lo hubiera afectado nada de lo que ella había hecho hasta el momento. Matías subió resueltamente el tramo de escaleras hasta el edificio anexo, todo equilibrado y firme a pesar de las dificultades de su compañero. Los gritos de Leila se hicieron más fuertes con cada paso, pero estaban lo suficientemente adentro del bosque y nadie más los escucharía a esta hora de la noche. Matías siguió caminando por el pasillo, guiándolos a ambos hacia la sala de recepción. Luego llegó a su habitación y abrió la puerta sin demora antes de arrastrar a Leila adentro.